Shabbat Shalom familia, Shalom Shabbat a todas las familias de Israel alrededor del mundo, todos los que están conectados con nosotros. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus comunidades, a sus quejilot, a sus sinagogas, a través del internet, a través de la televisión, a través de la radio. Estamos en el cuarto mes, y estamos prácticamente finalizando este cuarto mes. Y el mensaje que hemos tenido durante todo este mes ha sido entender el propósito divino, es saber esperar el tiempo y aceptar los procesos necesarios para alcanzar el éxito y la realización personal. Recientemente conversaba con una maestra de sexto grado en una ciudad pudiente de California. Ella estaba estupefacta al ver los resultados de una tarea de composición creativa que le dio a sus alumnos. Se les pidió completar una frase que empezaba con las palabras quisiera. La maestra esperaba que los muchachos y muchachas expresaran que deseaban bicicletas, perros, aparatos de televisión y viajes a Hawái. Más bien, 20 de los 30 alumnos hicieron referencia en sus respuestas a sus propias familias que se desintegraban. Unas pocas de sus frases reales son las que siguen. Quisiera que mis padres no pelearan y quisiera que mi padre volviera. Quisiera que mi madre no tuviera un amante. Quisiera tener calificaciones sobresalientes para que mi papá me quiera. Quisiera tener solo una mamá y un papá para que los chicos no se burlen de mí. Tengo 3 mamás y 3 papás y ellos arruinan mi vida. Quisiera tener una ametralladora M1 para poder matar a los que se burlan de mí. Esas son algunas de las apreciaciones que pueden entenderse y que pueden verse en los muchachos. Y de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar acerca de la familia. Quiero invitarlos para que tomen lápiz y papel y escriban, porque algunas de las cosas que vamos a hablar le van a ayudar a usted y a su familia para su crecimiento personal. Estamos en la parashá número 17, parashá en hebreo significa porción. Estamos en la porción número 17 y tiene por nombre Yitro. Y Yitro es lo que usted conoce en las Biblias hispanas como Jetro. Así que esta porción se encuentra en Shemot, en el libro de Éxodo capítulo 18, verso 1 al capítulo 20, verso 23. En algunas versiones latinas aparece hasta el verso 26. Repito, en Shemot, Éxodo capítulo 18, verso 1 al capítulo 20, verso 23. Dice, comienza diciendo capítulo 18, verso 1, y escuchó Yitro, y escuchó Jetro, Cohen de Midian, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todas las cosas que Elohim había hecho con Moshe y con Israel, su pueblo, y cómo Yahú había sacado a Israel de Misraim, de Egipto. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, a Sífora, la mujer de Moshe, de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos, el nombre de uno, Gershom, porque dijo, peregrino he sido en Eretz ajena, en tierra ajena. Verso 4, y el nombre de uno, Eliezer, porque Elohei, porque mi Dios, el Dios de mi padre, me ayudó y me libró del cuchillo de Faraón. Verso 5, y vino Yitro, el suegro de Moshe, con sus hijos y su mujer, llegó a Moshe en el desierto, donde tenía el campamento junto al monte de Elohim, al monte de Dios. Y dijo a Moshe, yo tu suegro Yitro vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Siempre que comienzo una charla o una enseñanza de estas, siempre lo hago con una pregunta. Para nosotros son muy importantes las preguntas, porque las preguntas nos abren el pensamiento y nos hacen pensar.
¿Por qué Yitro tuvo que traerle la familia a Moshe? Es una de las preguntas que yo me estaba haciendo. Y cuando usted hace una revisión del pasado de Moshe, se da cuenta que en la familia de Moshe había desintegración familiar. Ahora, ¿cómo es posible que yo estoy hablando del líder supremo del pueblo de Israel, aquel líder que sacó al pueblo de Israel de Misraim, y estoy hablando de una desintegración familiar de él? ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Y fíjese que en el libro de Yashar, capítulo 79, vamos a leer del 15 al 18, algo que menciona acerca de este tema. No está en la Torá, no está en la Biblia, pero sí está en el libro de Yashar. El libro de Yashar es un libro que es contemporáneo al libro de Génesis. Dice, y Aarón alzó sus ojos y vio a Sífora, la esposa de Moshe, y sus hijos, y él dijo a Moshe, ¿quiénes son esos para ti? Oiga lo que Aarón, el hermano de Moshe, le está preguntando acerca de su esposa. ¿Quiénes son esos para ti? ¿Quiénes son esos para ti? Verso 16. Y Moshe dijo, ellos son mi esposa e hijos, cuales el Todopoderoso me dio en Midian. Y la cosa irritó a Aarón a causa de la mujer y sus hijos, y Aarón dijo a Moshe, despide a la mujer y sus hijos, que ellos puedan ir a la casa del padre de ella. Y Moshe escuchó a las palabras de Aarón y él lo hizo. O sea, Moshe hizo la separación porque su hermano se lo estaba pidiendo. Ya había pasado un tiempo con esto. Mire lo que sigue diciendo, verso 18. Y Sífora regresó con sus hijos y ellos fueron a la casa de Reuel, a la casa de Yitro, de Jetro, el suegro de Moshe. Y ella permaneció ahí hasta el tiempo que Yahú visitó a su pueblo y lo sacó de Misraim, de Egipto, de la mano del faraón. Ahora estamos hablando de la desintegración de la vida o de la familia de Moshe. ¿Por qué había desintegración en la vida o en la familia de Moshe? Porque físicamente hubo una separación, o sea, el núcleo familiar se dividió. Moshe le prestó atención a su hermano porque estaba en calidad de religioso. Yo estoy hablando con Yahú, así que de alguna manera yo tengo que tener una familia como se ha venido mencionando por nuestros patriarcas. No podemos mezclar la sangre. Ya yo cometí el error de mezclar la sangre. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces Moshe está prestándole atención a Aarón cuando le dice, tienes que separarte de tu mujer y tienes que mandarla para donde su padre. Parece ser que antes era más fácil hacer eso. Ahora, estos versos que estoy mencionando y esta historia que estoy hablando acerca de ellos, traen a colisión la importancia del núcleo familiar. Y voy a mencionar cosas en esta enseñanza que a muchos los va a sacudir porque posiblemente es lo que están viviendo en este momento o lo que algunos de ustedes vivieron en el pasado. Ahora, hay que entender en primer lugar qué es el núcleo familiar. Dicen los expertos que el núcleo familiar es la parte central de la familia, son aquellos miembros con los que vives y convives a diario, siendo esto clave para la formación humana. ¿Qué es el núcleo familiar? Préstele atención, por favor, porque esto le va a ayudar a usted para saber que el problema, los grandes problemas que estamos viviendo a nivel mundial vienen por desintegración familiar. La delincuencia viene por desintegración familiar. Ese es el principio donde todo se está dañando. Es la parte central de la familia. Son aquellos miembros con los que vives y convives a diario, siendo esto clave para la formación humana.
¿Qué sucede entonces cuando no existe un núcleo familiar estable o hay desintegración familiar? ¿Qué es lo que sucede? Ahora, lo que yo entiendo, mire algo, la desintegración siempre la reciben los hijos. Los padres se pelean y los hijos son los que aguantan todos los embates. En los hijos, preste la atención, cuando hay una desintegración familiar, en los hijos lo que se desarrolla es el miedo. Cuando usted vea estos síntomas que tienen, o estos son los resultados que arroja la desintegración familiar, y esto es lo que se forma en sus hijos, cuando su hijo ve que tiene miedo, cuando usted vea que su hijo tiene miedo, esto es lo que está desarrollando. Cuando su hijo es inseguro, tiene inseguridad para todas las cosas. Cuando su hijo tiene baja autoestima. Cuando su hijo trae traumas y cuando su hijo tiene apatía, estos son algunos de los resultados, no son todos los resultados, pero son algunos de los resultados de la desintegración familiar. Si usted tiene un hijo miedoso, inseguro, baja autoestima, tiene traumas y es apático al entorno, tiene apatía a todo lo que está pasando, no le importa si hoy llueve o si hace sol. No le importa si el vecino tiene hambre o no tiene hambre. Pero esto es porque es el resultado de la desintegración familiar. Ahora, dejé por último la apatía, porque la apatía es el estado de desinterés y falta de motivación ante un estímulo externo. No le interesa. Una persona con apatía no le interesa lo que esté pasando en su entorno. Y la mayoría de personas tenemos ese problema. De hecho, la delincuencia que tenemos, las maras, las pandillas, todo vienen por una desintegración familiar. Porque estos niños crecieron con miedo. Si tienen miedo, necesitan refugio. ¿Por qué? Porque en su casa sus padres no se lo dan. Así que se van a la calle a encontrar el refugio que le pueden dar los de las maras, los delincuentes. Aquellos son los amigos, aquellos les dan todo. Y lo más interesante y lo peor de todo esto, ¿sabe qué es? Que si usted se va a las casas donde ellos viven, viven desastrosamente, viven pobremente. Y los cabecillas que están con corbata de ellos viven en grandes opulencias. Quiere decir que no es por riqueza que ellos se mueven. Ellos se están moviendo porque tienen miedo. Ellos se están moviendo porque ahí con sus amigos encuentran todo lo contrario del miedo. Seguridad encuentran con ellos. La famosa baja autoestima que tenían en su casa, en la calle la encuentran muy bien. Los traumas, la apatía. Y por eso lo que estoy hablándoles ahora mismo, para que usted vea lo que estaba pasando con Moshe. Piense por un instante, por favor. Moshe es el líder de líderes para el pueblo de Israel. Moshe fue el encargado para sacar al pueblo de Israel de Misraim, de Egipto, con poder, con autoridad. Pero yo me hacía la pregunta hoy, mientras estaba leyendo estos versos, y era ¿por qué los hijos de Moshe no tomaron el liderazgo cuando se construyó el becerro? ¿Se acuerda usted que no fueron los hijos de Moshe? Sino que quienes tomaron el liderazgo fueron los hijos de Aarón. ¿Por qué entonces suceden estas cosas? ¿Qué es lo que sucede en las familias cuando hay una desintegración? Moshe por un tiempo mandó a su mujer y a sus hijos lejos de él. Porque Aarón le dijo, ¿cómo es posible que te metiste con una mujer que no era hebrea? La educación de Moshe era diferente, era egipcia. No se le podía exigir mucho. Pero Moshe, en el afán de querer hacer las cosas correctas, manda a sus hijos y a su mujer para donde el abuelo, porque él tiene una gran tarea para el pueblo de Israel. ¿Por qué no se habla del liderazgo de los hijos de Moshe como deberíamos plantear el tema? ¿Por qué no fueron ellos los que tomaron el liderazgo cuando construyeron el becerro, sino que los que lo hicieron fueron los hijos de Aarón?
Definitivamente creo que un episodio que marcó la vida de los hijos de Moshe fue cuando Aarón pidió que se fueran y Moshe no los defendió cuando ellos lo necesitaban. Aarón le da el consejo y Moshe dijo amén, así es, y los mandó. ¿Y cómo se sentirían los hijos de Moshe? ¿Cómo se sentiría su esposa? Cuando Jetro le trae de regreso a su mujer y a sus hijos, no sé todo lo que había pasado, no sé si el miedo y todas estas cosas de las que hemos estado hablando entraron en la vida de los hijos de Moshe. Y lo peor es que nuestros patriarcas son expertos para eso, porque lo mismo hizo Abraham con Ismael cuando Sara le pidió que despidiera a Agar. Por haber hecho eso, nosotros no crecimos con nuestros hermanos o con nuestros primos, con los árabes, sino que lo que se armó fue una gran enemistad. Hoy en día tenemos una gran enemistad con los hijos de Agar. Tenemos problemas con los árabes. Con algunos porque sé que hay árabes por ahí que nos están siguiendo y que somos amigos. En Shemot, capítulo 18, nuevamente, verso 5, dice: y vino Yitro, el suegro de Moshe, con sus hijos y su mujer. Llegó a Moshe en el desierto donde tenía el campamento junto al monte de Elohim, al monte de Dios. Y dijo a Moshe: yo, tu suegro Yitro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Ahora, cuando hablamos de Yitro, estamos hablando del abuelo de estos muchachos. Y empezaba a hacerme la pregunta: ¿cuál era la responsabilidad que tiene un abuelo en la vida de su nieto? Por favor, a esto presten la atención, porque aquí están los mayores errores que han y hemos cometido los padres. A esto préstele mucha atención. Responsabilidad de los abuelos. Lo que sí es responsabilidad de los abuelos es transmitir principios y valores. Eso es lo que deben hacer los abuelos. Los abuelos deben saber escuchar. Muchas veces los padres no saben escuchar, no saben transmitir principios y valores. Pero los abuelos saben escuchar. Los abuelos saben divertirse. Ellos se divierten con los nietos. Ellos consienten, son consentidores, consienten los abuelos. Cuando son buenos, por supuesto. ¿Qué es lo que sí hacen los abuelos? Mantener lazos familiares entre los primos. Llévense bien. Llévense bien con las tías, con todos. Hay que mantener los lazos familiares. ¿Qué hacen los abuelos? Educar con conciencia, porque es interno. Los padres se encargan de todo lo que es externo. Se encargan de que los hijos hagan las cosas bien. Vas a la escuela, tienes que estudiar, externo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Ellos se encargan de poner todas las leyes. Los padres, son raros los padres que están trabajando con la conciencia en los hijos. Y aquí es donde entran los abuelos y ellos empiezan a educar con conciencia interna, a despertar la espiritualidad que tienen los muchachos dentro de ellos. Cuando no tenemos un padre consciente y cuando no hay un abuelo consciente, definitivamente lo que vamos a tener va a ser una desintegración familiar. A esto que viene, preste la atención, escríbalo por favor. Esto sí es lo que tienen que hacer. Estas sí son las responsabilidades de los abuelos, lo que les acabo de mencionar y usted está viendo en la pantalla. Ahora, ¿qué es lo que los abuelos no deberían ser? Los abuelos no deben de vivir con sus nietos. Cuando digo no deben vivir con sus nietos, lo que quiero decir es que no es responsabilidad de los abuelos criar nietos, es responsabilidad de los hijos. Por favor, padres, presten atención a esto y se lo digo
con conciencia, y se lo digo con conciencia porque sé lo que es esto. Número 1, la responsabilidad que no es de los abuelos es no deben de vivir con ellos, a menos que hayan alguna razón, padres muertos, padres enfermos que no pueden con sus hijos. Número 1, vivir con ellos. Número 2, cuidar de su salud. Ningún abuelo debe de cuidar de la salud de los nietos. Esa es responsabilidad de los padres. Otra vez, si los padres no pueden hacerlo por razones reales, no por egoísmo, los abuelos no deben de llevar a los hijos, a los nietos, perdón, a la escuela. Los abuelos no son los educadores de los nietos. Los abuelos no deben de velarse por cuidarlos. Por eso es que no se desarrolla la empatía de los hijos con los padres, todo lo contrario. Y por último, y sé que usted va a encontrar más, los abuelos no deben mantener a los nietos y tampoco deben de proveerles viviendas. Esto es trabajo del que decidió tener hijos. Espero lo estemos entendiendo. Estas son las responsabilidades que tienen los abuelos y las responsabilidades que no son de los abuelos. Ahora, si estas cosas tan sencillas no las cumplimos, entonces ya usted sabe que aquí hay desintegración familiar y lo que va a proceder es delincuencia. Por esa razón tenemos grandes problemas sociales en el mundo entero. Este no es un problema hondureño, este no es un problema latinoamericano, este es un problema mundial. Así que entonces podemos ver a Yitro como un abuelo que está buscando que surja nuevamente la integración familiar. Porque Moshe había dejado a la mujer y a sus hijos, es de responsabilidad de Yitro, responsabilidad de Moshe. Ahora, piense entonces por un instante, ¿cuál cree usted que es el resultado de una familia integrada? ¿Cuál es el resultado de una familia integrada? Es una familia sólida. Y eso es lo que se debe de buscar. ¿Por qué estoy hablando de esto hoy? Recuerden, este no es un tema de estar hablando de religión. Este es un tema de empezar a sanar las familias, empezar a sanar a los individuos. Cuando hay una familia integrada, cuando hay una familia sólida, definitivamente no puede haber desintegración familiar, y al no haber desintegración familiar no hay delincuencia en nuestros hijos. Cuando yo cumplí 13 años, mi papá andaba bien tomado ese día, andaba muy ebrio, y me dijo lo siguiente: el día que yo te vea con una cerveza o con un cigarro en la boca antes de los 18 años, te voy a quebrar la cara. Y sabe que yo sabía que mi papá era cumplidor, de verdad. Yo admiré a mi papá siempre por eso. Mi papá cumplía. Mi papá me decía, te voy a quebrar la cara. Yo estaba convencido que mi papá me iba a quebrar la cara. Así que fui inteligente. Hasta los 18 años jamás me dejé ver por mi papá que yo me fumaba un cigarro o me tomaba mis cervezas. Inteligente, ¿verdad? Mi papá me enseñó a cuidarme de él. Me enseñó lo externo, pero mi papá no me enseñó lo interno, a cuidarme de mí mismo. Y ese es el grave error que cometemos los padres. Les enseñamos a nuestros hijos
que nos respeten a nosotros y los hijos nos respetan a tal grado que usted cree que el hijo que usted tiene en su casa es el santo, pero en la calle todo el mundo lo tilda y lo señala de delincuente. Pero usted en su casa, su hijo es Blanca Paloma, porque usted le enseñó a cuidarlo de usted, pero no le enseñó a cuidarlo de él. Y lamentablemente crecimos con ese grado de delincuencia dentro de nosotros porque no nos amamos, no nos enseñaron a amarnos, no me enseñaron a amarme. Y como no me enseñaron a amarme, el resultado, un cigarro, una cerveza. Y eso es parte de la desintegración que tenemos. ¿Cuáles cree usted entonces que son los fundamentos de una familia sólida? Usted quiere ver una familia sólida, hay fundamentos claves, y no son muchos, son pocos. Pero como dicen a veces en el cristianismo, que solamente los 10 mandamientos son importantes. Pero se van más allá y dicen solamente 2. Amarás a Yahú, tu Elohim, con toda tu fuerza y con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu ser y con todos tus bienes y a tu prójimo como a ti mismo. Solo esos 2 me dicen. Pero si yo amo a Yahú con toda mi fuerza y con todo mi corazón, yo tengo que guardar todo lo que Él dejó escrito allá. Así que yo le voy a dar a usted solamente 3 fundamentos importantes para que usted tenga una familia sólida. ¿Cómo cree usted entonces que se construye una familia sólida? Porque esto es importante. Lo primero se llama comunicación. Lo primero es que los padres deben de tener una comunicación fluida. ¿Por qué razón? Porque es fundamental para lograr una buena y sana relación entre los miembros del núcleo familiar. A través de ella se pueden fomentar los valores y transmitir amor y ternura. Por favor, piensen padres e hijos. Posiblemente en este momento me están escuchando padres e hijos y háganse la pregunta si en su familia, en el núcleo familiar, encuentra usted esto, la comunicación. Porque esto es fundamental. Lo primero, les dije yo, para tener una familia sólida tiene que haber comunicación. Es fundamental para lograr una buena y sana relación entre los miembros del núcleo familiar. A través de ella se pueden fomentar los valores, transmitir amor y ternura. Existen 2 tipos de comunicación verbal y no verbal, y ustedes lo deben de saber mejor que yo. Solamente se lo estoy recordando para que usted sepa que solo son 3 puntos nada más, 3 fundamentos que usted debe de tener en su vida, con su entorno, con su familia, para poder construir una familia sólida. Les decía entonces que la comunicación debe de ser verbal y no verbal. La verbal son todas nuestras palabras y la no verbal son gestos y todas aquellas demostraciones de afecto o de rechazo. Pregúntese. Mire, yo conozco tanta gente que a mí me dicen, jamás mi mamá ni mi papá me abrazaron. Nunca, no sé qué es eso, nunca me quisieron, nunca me abrazaron. Un gesto nada más. Imagínense todo lo demás que debería haber cuando hablamos de comunicación en una familia. Segundo, le dije, lo primero se llama comunicación, lo segundo es tolerancia, y esta es la parte más difícil. Tolerancia, ¿por qué hablo de tolerancia? Podemos no coincidir en preferencias, gustos, actividades, habilidades, etcétera, pero esto no nos hace ser superiores o no respetar las ideas de los demás miembros de la familia. En cualquier relación existen personalidades diferentes. Sin embargo, para lograr la solidez familiar es necesario contar con la capacidad de permitir y aceptar a cada integrante de la familia. Ni modo, fue la familia que le tocó. Comunicación, tolerancia, no todos piensan y sienten como usted.
Y a veces nosotros creemos que nosotros solamente tenemos la verdad, la absoluta verdad, y aquí se tiene que hacer lo que yo digo porque yo mando. Hay que desarrollar y tener tolerancia con los hijos, porque cada uno de nosotros vino de esa escuela. Cada uno de nosotros pasó por esas escuelas difíciles, duras. Y a veces malas decisiones son buenas decisiones, porque las malas decisiones nos hacen adquirir experiencia a través de los procesos o a través del desierto o de la tristeza que nos produce o que nos produjo haber tomado una mala decisión en nuestra vida. Pero hay que tener una madurez elevada para darnos cuenta que así como nosotros crecimos con dolor, con tristeza, con angustia, con desesperación, con desiertos, con pobreza, así también nuestros hijos van a tener que pasar por ciertas escuelas por las cuales usted y yo no vamos a poder ayudarles o apoyarlos. Cada uno de nosotros tiene que tener su propia experiencia. Es necesario contar con la capacidad de permitir y aceptar cada integrante de la familia. Y el tercero es respeto. Respeto. Con el respeto reconocemos el derecho que tienen los miembros de la familia. Escuche bien. Con el respeto reconocemos el derecho que tienen los miembros de la familia y que los hace únicos, con capacidades, habilidades y voluntades diferentes. No pueden existir las relaciones y la armonía familiar sin respeto. Pero para lograr llegar a tener respeto, necesitamos ser maduros. Necesitamos hacer introspección. Necesitamos darnos cuenta que nosotros también nos equivocamos. Y es difícil. Fomentamos el respeto al aceptar y tolerar las decisiones y opiniones de los demás. Al hacerlo lograremos un buen ambiente familiar. Miren, solo fueron 3 cosas nada más las que les mencioné. 3 cosas. Son fundamentales, totalmente fundamentales para poder adquirir y tener una familia sólida. Tiene que haber comunicación, por supuesto. Solo son 3 fundamentos, pero de cada uno de estos fundamentos, de cada uno de ellos, hay una gran lista. Comunicación, tolerancia, respeto. 3 cosas importantes que se necesitan para tener una familia sólida. Con estos 3 fundamentos vamos a tener familias integradas. El problema social que tenemos a nivel mundial es porque tenemos familias desintegradas. Pero yo, ¿cómo puedo exigirle a mi papá si también mis padres vienen de un maltrato posiblemente que le dieron sus padres, los abuelos, los bisabuelos? ¿Dónde comenzó esta cadena y con nosotros está siguiendo? Ahora, ¿qué pasaría entonces si tuviéramos familias integradas? ¿Cuál cree usted que sería el resultado que en la familia estuvieran estos 3 fundamentos de lo que yo les he estado hablando? Comunicación, tolerancia, respeto. 3 cosas nada más. Creo que los resultados de una familia integrada son, en vez de miedo, valor. El valor en nuestros hijos, el valor que ellos tengan en su vida. Número 2, en una familia integrada, los hijos tienen seguridad, se sienten seguros, no le tienen miedo al mundo, se quieren tragar el mundo entero porque sus padres le han dado valor, le han dado seguridad, saber que no están solos y que van a crecer bien. Y no quiere decir que no se van a equivocar, pero quiere decir que ellos, dentro de ellos,
internamente tienen un león que habla de valor, habla de seguridad. En vez de hablar de baja autoestima, habla de amor propio. Yo me amo. ¿Por qué yo hago las cosas bien? ¿Porque se la merece la mujer con la que estoy? No, las hago bien porque yo me amo. ¿Por qué no miento? Porque yo me amo. Cuando no nos amamos, cuando no sentimos respeto por nosotros mismos, cuando no tenemos amor propio, por favor, entiendan todos los demás que los resultados van a ser negativos siempre. Tranquilidad, empatía, valor, seguridad, amor propio, tranquilidad, empatía. Eso es lo que se logra cuando hay familias integradas. Eso se logra cuando nuestras familias conocen del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la fe, de la benignidad, de la mansedumbre y de la templanza. Esas cosas son las que nos vuelven familias seguras, familias integradas, familias sólidas. No sé qué hay en su familia, solo usted sabe. Pero son cosas sencillas para poder rescatar la familia. Sencillas. Sé que muchos de los que me están escuchando en este momento están pasando por este problema y no hayan que hacer. Y se ponen a orar, y se ponen a ayunar, y se ponen a sacar demonios, y se ponen a vomitar, y se ponen a hacer un montón de cosas, y buscan los brujos, y hacen esto, y hacen de todo, y no les funciona. No funciona porque son tres cosas fundamentales que deben de haber en su familia. Por favor, grábeselo. Comunicación, tolerancia, respeto. Estas tres cosas, empiece o comience a manejarlas en su familia. Ya quiero ir cerrando. Devarim, Deuteronomio capítulo 6, verso del 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es lo que hay que darle a la familia. Esto es lo que necesitan nuestros hijos. Esto necesitamos nosotros. Y le quiero decir algo. Lamentablemente los viejos ya venimos mal formados. Traemos traumas, problemas sociales, traemos de todo, vacíos dentro de nosotros. Pero oiga, usted que viene comenzando ahorita a ser padre, tome a sus hijos y empiece a fundamentar en la vida de ellos la comunicación, la tolerancia, el respeto. Tres cosas fundamentales para poder empezar a construir algo bueno. Para que dentro de 20 años estos bebés que están ahorita naciendo, que se están levantando, dentro de 20 años puedan convertirse en buenos y excelentes padres, para poder cambiar y transformar no solamente nuestra familia, sino nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro departamento o estado y nuestra nación. Miren, cierro con esto, no existen familias perfectas. Grábese esto, familias perfectas no existen, pero si utilizamos estos tres fundamentos, estaremos más cerca de ser personas internas y externamente sanas. Necesitamos sanar nuestra vida personal para poder sanar nuestras familias. Si no logramos, si no conseguimos eso, será difícil entender. Hoy precisamente, que entender el propósito divino es saber, esperar el tiempo y aceptar los procesos necesarios para alcanzar el éxito y la realización personal. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Yahú pueda darle shalom, pueda darle paz. Yebrejeja Yahú veishmereja.
Yael Yahu Panabeleja Bikuneja. Isa Yahu Panabeleja Beasem Leja. Shalom. Tenemos 12 hogazas. En la Torah son 12 panes, dos hileras, 6 y 6. La Torah dice que en Shabbat debemos de presentar las 12 hogazas de pan. Y dice que toda ofrenda, estoy tomando sal, debe de ser sazonada con sal. Toda ofrenda. Y estas 12 hogazas representan a las 12 tribus del pueblo de Israel disperso en todas las naciones. Yahú, me presento delante de ti con estas 12 hogazas. Por favor, muéstranos, enséñanos. Queremos ser como tú, porque nuestros hijos deberían de ser como nosotros y nosotros como tú eres. Baruch atah Yahu Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amén. Bendito eres tú, Yahu nuestro Elohim, Rey del universo, que nos bendices con el fruto de la tierra. Amén. Shabbat Shalom, familia. Shalom Shabbat a toda la familia de Israel en todas las naciones. Bendito sea Yahú, nuestro Eloa eterno, por todas las cosas que Él ha hecho con nosotros. Por favor, estén pendientes, sigan celebrando este Shabbat, que sea bueno para nosotros y para todo el pueblo de Israel. Y el que hace las paces en los lugares altos, la haga entre nosotros y con todo el pueblo de Israel. Recuerden, por favor, mañana a las 11, aproximadamente 11:30, hora de Honduras, vamos a estar comenzando con Rosh Kodesh. Mañana comenzamos el 5.º mes, si Yahú así nos lo permite. 11:49 creo que es. Vamos a tener conjunción entre el sol, la luna y la tierra. Vamos a estar alineados. Eso quiere decir que vamos a dar por comienzo un nuevo mes en el calendario hebreo, el bíblico, el torático. Shabbat Shalom, Laila Tov. Buenas noches a todos ustedes. Shalom.